iglesias, por ejemplo, en Nicaragua, en El Salvador, porque tuvieron una persecución terrible. Allá por la década del 80, la iglesia del Salvador es la más grande que nosotros, hermano. Tiene más de 3,000 iglesias, Asambleas de Dios. Nosotros acaso estaremos llegando a 1,500, 1,600 iglesias. Nicaragua, en una hora se pueden reunir 100,000 creyentes de Asambleas de Dios. Y el que es fuerte, Asambleas de Dios también va. Por aquella gran persecución que tuvieron que pasar cuando la situación de la guerrilla, ¿verdad? Ahora está la dictadura. Entonces, hermano, la gran mayoría de creyentes huyeron al norte y al sur. Al norte está Samaria y al sur está Judea. Hechos 8:1, ahí lo dice. La importancia de la iglesia en Antioquía estaba relacionada con el esparcimiento del cristianismo en la esfera del mundo no judío. Es decir, que de allí estaban saliendo para llevar el evangelio, se preparaban allá en Antioquía, recolectaban ofrendas especiales para enviar predicadores por diferentes partes. Es lo que estamos haciendo nosotros hoy, a través de las misiones, que recolectamos ofrendas. Por ejemplo, hoy recolectamos una ofrenda misionera porque queremos que el evangelio se expanda en el mundo entero. ¿Está conmigo, iglesia? Porque si usted puede leer, por ejemplo, y toma conciencia de ese versículo de San Lucas 24:47, le doy el permiso para que lo lea. Ese centro misionero vino a constituirse en el centro estratégico de la tarea misionera. Nosotros, hermano, apenas hasta el 2033 estamos proponiendo tener 30 misioneros en el mundo. Es una pena, porque El Salvador, la República de El Salvador, que es pequeñita como el departamento de Olancho, tan pequeño, pues tiene más de 100 misioneros, hermano Elvis, más de 100 misioneros en el mundo. Y nosotros queremos llegar hasta el 2033, que nos hacen falta todavía, ¿verdad? Unos 8 o 9 años, llegar a 30 por lo menos, ¿va? ¿Cuántos tenemos ahorita? ¿Quién no sabe? ¿Quién sabe cuántos misioneros tenemos ahorita? Jessica ya sabe que son 14, ¿va? 14 misioneros apenas, hermano, tenemos en el mundo. Juntamente con los misioneros que también tenemos en la montaña de la Flor, la familia Herrera. Entonces, hermano, casi que no estamos haciendo nada, ¿va? Estamos estacionados. No queremos salir. A veces llegamos a pensar de que la iglesia no crece porque tal vez nosotros no hacemos nada. Pero la iglesia va a crecer cuando usted salga puertas afuera llevando el evangelio a la gente. No hay ni un amén. La iglesia va a crecer cuando hagamos evangelismo personal. Dice amén. Él dijo que teníamos que ser discípulos, ¿va? 24:19 de San Mateo. Id y hacer discípulos, dijo. En Honduras no dijo eso, ¿va? ¿Qué dijo? A todas las naciones, dijo. Y 24:47, el doctor Lucas dice que se predicase este evangelio comenzando en todas las naciones, dijo, comenzando desde Jerusalén. Jerusalén es la iglesia Oreb. Toda Judea es el departamento de Copán. Samaria es todo Honduras. Y hasta lo último de la tierra es fuera de las fronteras patrias. Dele una ofrenda de palmas al Señor porque lo estamos haciendo. Por lo menos la iglesia Oreb no tiene un misionero, pero estamos cooperando con la ofrenda misionera. Gloria a Dios. Dice que ninguno de los apóstoles era el favorito. Dios usa el vaso que esté disponible. Pero para tomar esa disposición, hermano, cuesta. Tomar esa disponibilidad de salir.
No, hombre, cuando yo iba a salir de Santa Bárbara, bueno, me costó mucho tomar la decisión, porque allí en Santa Bárbara, allí nacieron los hipotes, ahí teníamos casitas, ahí teníamos todo, pero cuando tomamos la decisión, tuvimos que salir. Dice, hermanos, que Dios usa al que está disponible. Hay que disponernos. Si sabemos leer y escribir, y si tenemos una profesión de secundaria o una profesión universitaria, Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Por qué no hicimos nada ganando almas? No hicimos nada por ganar almas para Cristo. Dice que al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Así que los profesionales de universidad tienen que tomar conciencia de esto. Tienen la enorme capacidad de hacer evangelismo personal. ¿Por qué no lo hacen? Tal vez será porque nos falta el bautismo del Espíritu Santo. Pero tenemos que hacer evangelismo personal. Hoy estudiaremos a Felipe. Felipe comenzó, hermanos, sirviendo y limpiando mesas como diácono. Hechos capítulo 6. Pero ahora vemos a Felipe predicando y siendo usado por Dios para hacer milagros. ¿Cuántos creen que Dios nos puede usar a nosotros, hermanos? No solamente gente joven, sino gente vieja, mujeres jóvenes. Dios quiere levantar predicadoras también, que lleven el evangelio, que hablen de Cristo. Vamos a ver la primera parte de este estudio. El Espíritu Santo visita una ciudad. El plan de Dios es inclusivo. ¿Por qué es inclusivo? Porque incluye a todos. Incluye a judíos y a gentiles. Incluye a gente letrada y a gente analfabeta. Incluye a gente blanca y a gente negra. Aquí el evangelio es inclusivo. Incluye a todos los seres humanos. Entonces dice, hermanos, que la diseminación del evangelio, Hechos 1:4, 8:1 al 4. Cuando decimos que el plan de Dios es inclusivo, queremos dar a entender que en el plan divino se contempla o se contemplaba la inserción de los gentiles al seno de la iglesia. Cuando vemos las lenguas repartidas como llamas de fuego, eso nos da a entender que todos los gentiles estábamos también siendo parte del plan divino de salvación. Porque la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí nos incluyó a nosotros también, ¿va? Si los judíos hubiesen recibido a Cristo, hermanos, nosotros estaríamos perdidos. Pero Él incluyó a todo el mundo, según San Juan capítulo 3 y versículo 16. Dice, hermanos, que fue el resultado del éxodo masivo de los que escaparon de la persecución. Una persecución atroz que vino. Y en esa persecución, hermanos, todo el mundo salió en desbandada, pero a propósito divino. Sino que Dios quería llevar el evangelio por todas partes. Hay que llevar el evangelio, hermanos, a la gente. Salgamos y hagamos evangelismo personal. Vale la pena. Siempre discreparon del mandato misionero de Dios en relación con los gentiles. Esto se ilustra claramente con el episodio de Jonás. Mire que Jonás también, es que realmente nosotros somos rebeldes para querer llevar el evangelio. Mire Jonás, ve a Nínive, predica en Nínive. Dile a la gente que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y Jonás, en lugar de ir a Nínive, ¿para dónde se fue? Para Tarsis.
Él se metió la mano a la bolsa, sacó los 200 lempiras y pagó la embarcacioncita y se fue para Tarsis. Allá, hermanos, hubo una situación bien tremenda, que Plum se lo tragó, pero el mismo Plum lo tiró otra vez afuera. Y fue entonces cuando Plum, hermanos, o Jonás fue a predicar a Nínive. Predicó, hermanos, un mensaje tan grande, tan extenso, que no le cabían las palabras en una página de papel. Él dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y no habían parlantes. Él lo hacía con el volumen de su voz. Allí iba por las calles y llegó la noticia al rey, y el rey también se arrepintió. Hicieron 3 días de ayuno y Dios nos mandó él. Nínive fue destruida después, a los años, pero por medio de una inundación. No quedó nada. Pero, amados hermanos, nosotros siempre somos rebeldes. La tarea misionera de este profeta en Nínive no fue producto de su iniciativa, ni siquiera de su obediencia al mandato divino, sino que fue el resultado de haber sido rechazado y arrojado a las aguas por los demás ocupantes del navío en que pretendía escapar a Tarsis. ¿Verdad? Cuando Dios tiene un plan para sus hijos, Él espera obediencia. Vuelvo a repetirlo. Cuando Dios tiene un plan para sus hijos, Él espera obediencia. Y sabe, hermano, que somos responsables. Somos responsables de la gran comisión. Oscar Medina dice que bien hubiera hecho 1 millón de robots para ir a predicar el evangelio. Dios lo hubiera usado. Para él no hay nada imposible. Pero no dejó esa responsabilidad a nosotros. No solo a los hombres, sino también a quienes. A las mujeres. Hay responsabilidad, hermano, en cada uno. Escuche bien esto. Si somos negligentes, entonces usa la instrumentalidad de aquellos que no tienen nada que ver con Él para forzar a sus hijos desobedientes a llevar a cabo su plan. Como los apóstoles, los discípulos, todos los que estaban allí fueron negligentes. Entonces Dios usó una instrumentalidad terrible, que vino una gran persecución, y entonces fue cuando ellos comenzaron a diseminarse para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? La gran misericordia de Dios, hermano, para toda la humanidad. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Felipe se muda a Samaria, 5 al 8. Hechos capítulo 8. Felipe, que fue uno de sus discípulos dispersos, llegó también a Samaria y comenzó a predicar. Posiblemente Felipe no sabía nada de predicar, pero ahí se convirtió, hermano, en un gran evangelista, gran predicador. Hay que recordar que hasta ese momento la organización de liderazgo de la iglesia en Jerusalén consistía solamente de 2 grupos. Los 12, Hechos capítulo 6, versículo 2. Los 12, esto es los apóstoles, y el grupo de los 7, 21:8. Solo habían 2 grupos. 12 discípulos. ¿Y qué? 7 diáconos. ¿Por qué 12? Porque 12 discípulos, cuando se mató Judas Iscariote, echaron suertes y cayó la suerte en Matías, un creyente que llegó a ser también discípulo de Cristo. Entonces solo habían esos 2 grupos. 12 más 7, 19 personas haciendo, hermano, el trabajo que Dios les había encomendado. Eran los encargados de la distribución diaria de los alimentos, los diáconos. Felipe pertenecía a este grupo de los 7, 6, 5. Felipe no solo predicó en Samaria, sino que se estableció en la región, puesto que años más tarde Pablo lo visitó en su casa en Cesarea, donde era conocido como el evangelista. Miren en qué lo convirtió, hermano. Si usted no es evangelista, si usted no es pastor,
Pero si usted es un gran adorador, Dios lo puede llamar también y lo puede convertir en un gran evangelista. ¿Quiere leerlo allí? Hechos 21:8. Ya Felipe ya no es conocido como simplemente Felipe, sino Felipe el evangelista internacional, llevando el evangelio por todas partes. Es posible que aun cuando concentremos nuestros esfuerzos en predicar el evangelio con pureza, algunos confunden las implicaciones. Dice, ellos aceptaron como verdadero lo que él les anunciaba. Hay que reconocer que la gente estaba confundida, porque Simón el mago estaba haciendo allí con sus artes mágicas, había engañado a toda la ciudad. Pero cuando creyeron al mensaje de Felipe, lo aceptaron como verdadero. Oiga bien, lo demostraron sometiéndose en masa al bautismo de arrepentimiento. Qué calidad, hermanos, Felipe, que después de ser un creyente, después de convertirse en un diácono, Dios los hermanos lo convirtió en un gran evangelista para llevar la bendita palabra. Dice, sin embargo, la venida de Pedro y Juan desde Jerusalén y lo que ellos hicieron con los samaritanos claramente indica que algunos estaban equivocados. Un ejemplo de esto es el caso de Simón el mago, 8:12. Ese mago, hermano, estaba haciendo estragos ahí. Se había hecho millonario estafando a la gente. ¿Cuál había creído? Y también este mago se arrepintió y fue bautizado. Incluso este mago permanecía con Felipe. Sin embargo, tuvo que ser duramente reprendido por ciertas ligaduras que todavía tenía de su pasado. Solo podemos ver en los versículos 18 al 24 del capítulo 8. Mira cómo Dios tuvo misericordia de Simón. Después de ser un bandido, estafador, robándole a la gente el dinero con sus artes mágicas, Dios lo convirtió. La Biblia no nos dice nada, pero posiblemente se ha de haber convertido en un gran evangelista internacional, llevando la bendita palabra por doquier. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Se da cuenta cómo es Dios, verdad, hermanos? Para Él no hay nada imposible. Gloria a Dios. Felipe se muda a Samaria. Qué calidad, hermanos. Ojalá que nosotros también abramos el corazón, nos dispongamos a servir al Señor. Dios nunca nos deja, Dios nunca nos desampara. Vale la pena que nosotros también nos pongamos a las órdenes del Señor, así como dijo Isaías, ¿verdad? ¿A quién enviaré? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Pero muchas veces, hermanos, nos prejuiciamos nosotros. Y Satanás nos hace creer de que vamos a sufrir hambre y que vamos a sufrir una penalidad tremenda al salir al ministerio. Dios, hermanos, capacita al que llama. Y si Él nos invita a ese ministerio, Él nos va a bendecir. ¿Está conmigo, iglesia? Porque el que invita, paga. Si Dios nos dice venid a mí, entonces Él está listo, hermano, para ayudarnos y nos va capacitando y nos comienza a usar. Las ciencias ocultas y el evangelio, segundo lugar, versículos 9 al 13. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 8, versículos 9 al 13. Dice, hermanos, que Dios, al mencionar de Dios, hermanos, no es un nombre personal. El nombre personal de Dios no es simplemente Dios. Porque cuando ponemos Dios con mayúsculas nos referimos a nuestro Dios todopoderoso, soberano. Pero cuando escribimos Dios con D minúscula nos referimos a un demonio, a un ídolo.
Entonces hay que tener sumo cuidado al escribir Dios. Cuando vamos a mandar un mensaje, pongámoslo mayúscula, porque nos estamos refiriendo a nuestro Dios todopoderoso, Dios que adoramos. Dice que el que no sabe de adoración hace de cualquier grada un altar. Aquella gente que no sabe absolutamente de la Biblia manda mensajes refiriéndose a Dios, pero lo pone con D minúscula. Está cometiendo un error garrafal. Porque Dios en minúscula es un ídolo, es un demonio, ¿verdad? Un mago que no pudo engañar a los apóstoles. Versículos 9 al 11. Simón, que vivía de la práctica de la magia, con lo cual asombraba a las multitudes, quienes atribuían a Simón el estar revestido de un poder sobrenatural. ¿Sabe qué decía la gente de Samaria? El gran poder de Dios está con nosotros. Cuando el mago hacía sus artimañas, ¿va? Y engañaba a la gente. El gran poder de Dios. Mira qué le habían atribuido a ese demonio, ¿va? Tremendo. Lucas es sumamente cuidadoso en declarar que esta no era su propia opinión, sino más bien la de la multitud. La magia, cuando es producto de la conexión con los poderes satánicos, es real. El engaño que ocurre entre los espectadores es producto de la creencia de que los actos mágicos, cualquiera que estos sean, son asombrosos y divertidos, pero no malignos. Muchos de los engañados incluso piensan, escucha bien esto, que poderes tales como la adivinación y la predicción de eventos futuros provienen de Dios. Esto es confundir la fuente de tales poderes satánicos. Alguien que toma la mano y comienza a leerle, eso es, hermano, son espíritus de adivinación lo que tienen, hermano, a esa persona poseída. Muchas veces nosotros somos dados a decir amén a todo. Hay que tener cuidado. Amén, hermano. Porque no todo lo que brilla es oro. Es lamentable reconocer que aún entre los que asisten a iglesias cristianas y evangélicas, hay muchos que aún continúan leyendo el horóscopo. Hay gentes cristianos, ¿va? Aquí en la iglesia no hay, ¿va? Pero tal vez en nosotros han de haber, que leen el horóscopo, compran la prensa para ver el horóscopo. Yo no sé si la prensa ya se avivaron, pero ahí en la prensa y en el tiempo ahí salían los horóscopos, ¿verdad? Y viendo quirománticos, consultando adivinos, cuando ya la enfermedad es terminal, está en la última etapa, y cuando ya los médicos lo declaran que ya no tiene solución su problema, entonces van a los brujos, van a la república tal, porque allá hay un brujo que les puede hacer algo. Y entonces, hermanos, consultan a los brujos, aún siendo cristianos y aún, hermanos, activos, participando de Santa Cena. Y posiblemente hay muchos que consultan brujos y así vienen a participar de su Santa Cena. Entonces, ¿están tomando qué? Porque el que toma indignamente la Santa Cena está tomando juicio. Hay que tener sumo cuidado. Tenemos, hermanos, prohibido consultar brujos, hechiceros, quirománticos y un sinnúmero de cosas. No podemos andar haciendo eso. Se arriman a personas que hacen alarde de poseer dones de profecía. Hay que tener cuidado también, hermano. Porque tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Amén. No necesitamos que alguien nos venga a profetizar porque tenemos la palabra profética más segura. Si alguien habla, ¿verdad?, de profecía, usted posiblemente va a quedar admirado de lo que le digo, porque usted no lee la Biblia. Hay que leer la Biblia. Porque la mayoría de los profetas que andan allí sacando dinero hablan de la Biblia, porque saben bastante. Pero como los que no saben nada son engañados, ¿va? ¿Está conmigo, iglesia?
Hay que tener sumo cuidado. Ciencia e interpretación. Y les preguntan tan fácilmente cuál es su futuro y qué les va a suceder. Confunden la adivinación diabólica con profecía y ciencia. Vale la pena, hermanos, que leamos la Biblia. El estudio de la Biblia nos hace sabios. ¿A dónde están las bendiciones, hermano? En Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 14. De ahí para adelante pasa el 40, 50, 60, sigue las maldiciones, va, para la gente que no cree en Dios. Es bueno que usted, hermano, lea las bendiciones, ¿verdad? Para que no se deje engañar. Dice el Espíritu que todo lo que tocare va a ser bendecido y que todo lo que pisa la planta de vuestro pie va a ser prosperado. Santo Dios, dice la gente. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Lo que pasa es que como no leemos, va. Pero hay que leer, hermano, la palabra del Señor. Para que no seamos, hermanos, confundidos. A Dios gracias que aquellos que estamos afianzados en la bendita palabra de Dios, no seremos presa de las mentiras del diablo. Porque todos aquellos profetas, falsos apóstoles, andan con un interés mezquino, interés de aprovecharse para sacar una ayuda económica, una bendición económica de aquellos incautos, de aquellos que ignoran las sagradas escrituras. Entonces se dejan engañar, ¿va? Porque es bonito que nos digan cosas bonitas, ¿verdad, hermano? Pero que nos digan que nos va a venir un juicio como alguien se lo profetizó, hermano Elvis. Estoy viendo que estás lleno de sangre y que posiblemente te van a matar. Es una profecía falsa. Otro día el hermano Elvis viene de mí y le digo, no le crea a ese demonio. Le digo, eso es un demonio, le digo. Es un demonio. Quería que persuadirlo de que era profecía directamente dada por Dios. Han pasado como 20 años. Y ahí está Manuel bien más rechoncho todavía. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? No se deje engañar. No se deje engañar. Hay que abrir bien los ojos, hermanos, para no caer en la situación. El verdadero poder de Dios, versículos 12 y 13. Lo que estaba sucediendo en aquella ciudad de Samaria era algo glorioso. El poder del evangelio de Cristo había llegado trayendo luz y libertad para todos los que habían estado en tinieblas y esclavitud. La traducción "se bautizaban" no representa correctamente el sentido original del griego ebaptizonto, que es pasivo y no reflexivo. Una mejor traducción diría: fueron bautizados hombres y mujeres. Este poder glorioso conmovió también a Simón. ¿Por qué? Porque todos los que eran convencidos y persuadidos con la predicación de Felipe se bautizaban. ¿Sabe por qué me bauticé yo? Porque yo me convencí y me persuadí de lo que Dios hizo en mi vida. Por eso yo me bauticé. Y entonces, hermanos, dice que la gente fue bautizada y siempre estaban con Felipe. Estaban apoyándolo, apoyando al evangelista, que al ver las señales, ellos dicen que estaban atónitos, estaban perplejos, estaban con la boca abierta viendo las señales que hacía Felipe. En cada predicación oraba por los enfermos y no quedaba un enfermo. Oraba por los endemoniados y que eran liberados. El gran poder de Dios se estaba manifestando allí, ¿va? Y Simón también, hermano, gracias a Dios que se convirtió al evangelio. Sus actos posteriores muestran eficiencia en su aparente conversión. Esta también es una gran enseñanza para predicadores y creyentes. La palabra del Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Eso es bien importante para nosotros, hermano.
cuando vamos a analizar a alguien o vamos a hacerle un examen espiritual, a ver qué calidad de creyente es, ¿va? Por sus frutos los conoceréis. Si un creyente, hermano, es quejoso, rebelde, criticón, por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. Entonces, hay que tener, hermanos, sumo cuidado. ¿Hasta dónde sabemos este hombre no se rindió genuinamente al Señor? Este Simón, porque quería comprar con dinero esa bendición de imponer manos para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Y allí, hermano, lo condenaron. Que perezca tu dinero, estás en raíz de amargura. Y entonces, hermano, pero ojalá que Dios haya tenido misericordia de Simón y se haya salvado, porque dice que estaba con Felipe. Y si alguien está con un hombre como Felipe, quiere decirte que se había decidido cambiar, ¿va? ¿Está conmigo, iglesia? Bueno, nosotros tenemos que cambiar también. Tenemos que ir mejorando nuestro nivel espiritual, nuestro nivel en cuanto a conocimiento bíblico. Hay que leer la palabra, hay que estudiar y hay que aplicar la palabra a nosotros mismos. Cuando nosotros pasamos ahí por Efesios, Filipenses, Colosenses, y nos dice que nosotros no tenemos que tener raíz de amargura, es que tenemos que deponer esa raíz de amargura. ¿Está conmigo, iglesia? Que no tenemos que ser celosos, porque el celo es una obra de la carne. También tenemos que dejar ese celo, el enojo, cuántas cosas, hermano. Pero aquel que tiene raíz de amargura, hermano, está totalmente perdido. Podrá perseverar, pero no se va a ir en el arrebatamiento. ¿Y por qué lo sabe el pastor? Porque la Biblia me lo dice. ¿A dónde está? ¿A dónde está la raíz de amargura? ¿Alguien sabe? Capítulo 12 de Hebreos. ¿Qué dice el 14? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, ahora lee el 15. No sea, dice que, ya lo leyó, léalo, póngase los anteojos para que lo lea bien. No sea que dice, brotando una qué, oiga, una raíz de amargura. Quiere decir que es peligroso. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener sumo cuidado en cuanto a la raíz de amargura, porque estamos preparándonos aquí, esforzándonos porque queremos irnos. ¿Cuántos se quieren ir? Pero si brota esa raíz de amargura, se va a quedar aquí en la gran tribulación. ¿Qué dice ahí la raíz de amargura? Sean estorbados. ¿Ah? Ya lo leyó bien, ¿verdad? Bueno, hay que tener sumo cuidado, hermano. Gloria a Dios. Es cosa seria, hermanos. Los ocultistas tienen cegada a la humanidad. Hay ocultistas por todos lados, hay brujos, hechiceros. Solo en la entrada a Copán yo creo que no hay brujos ni hechiceros. Pero hay lugares especiales donde hay brujos. Lugares que nunca prosperan en ningún aspecto. La parte número 3 de este estudio dice: los samaritanos reciben el Espíritu Santo. 14 al 20. Los términos don del Espíritu Santo son palabras griegas. Son sinónimos y se refieren a la persona del Espíritu Santo con mayúscula. Porque cuando encontramos Espíritu Santo con minúscula se refiere al espíritu de vida que Dios nos ha dado, al aliento de vida que Dios nos ha dado.
espíritu. O se puede referir también a los demonios. Nos dice, hermanos, el término dones del Espíritu Santo no se refiere a la persona, sino más bien a las manifestaciones espirituales de las cuales habla Pablo en varias de sus epístolas, especialmente en 1 Corintios capítulo 12. Son dones que Dios da. Son manifestaciones gloriosas, divinas que Dios da. Dios da dones a los hombres. Y esos dones que Dios nos da, tenemos que ponerlos a la entera disposición de Dios para alabarlo y glorificarlo. Hay personas que cantan, pero de lo más lindo, ¿va? Pero no lo ponen a la disposición para alabar a Dios, sino para alabar al mundo. Dios da talentos también. Hay hombres que aprendieron a tocar bajo, este animal que tiene 4 cuerdas, que tocan la guitarra. No solo eso, que tocan el teclado, que tocan la batería y que tocan trompeta, instrumentos de viento. Pero ellos, hermanos, no ponen a la disposición para servir a Dios, alabarlo, sino que lo usan para alabar al mundo. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Yo deseaba aprender a tocar bajo, pero nunca pude aprender. Deseaba tocar. Yo le estaba diciendo a Mabelita, yo quisiera aprender a tocar violín. ¿Para qué va a aprender a tocar violín? Ya me voy a morir, hombre. Son poquitos los años que Dios me va a dar aquí. Y ya tengo 70. ¿Entiende? Pero qué bonito sería, hermanos, aprender a tocar violín. ¿Ah? Es bonito. Fíjate que hay grupos musicales en el mundo que con un violín, una vihuela y un guitarrón, allá andan haciendo pisto. Que el violín es impresionante. Yo conocí un grupo del Progreso Lloro, una guitarra, un violín y un bajo. ¿Cómo se llama ese de los guitarrón? Un guitarrón. ¡Wow! Qué bonito se oye aquello. Cuando era mundano yo, ¿va? Dedicar hermano, hay que hacer un sacrificio, hombre, un esfuerzo. ¿Habrá escuela de música aquí en la entrada a Copán? ¿Ah? Hay todavía. Si usted quiere tocar un xilófono, si quiere tocar un saxofón, o trompeta, o violín, ahí está la escuela. Ahí está, que hay un maestro de música que enseña todo eso, ¿verdad, hermano Elvis? Sí, pero así como usted, mire, ¿no le gustaría aprender a tocar violín? ¿Ah? Batería. Métase ahí, hermano. Imagínese, ahí está Mano Elvis que le enseña. No, Mano Elvis casi no le hace mucho a la batería. Pero está Omar. Teclado, el hermano Elvis le puede enseñar también lo básico, ¿verdad? Y ahora no se torna fácil porque uno se mete a las tutorías por medio de internet y uno va aprendiendo, ¿verdad? Amén, hermanos. ¿Cuántos lo alaban? Todo lo que respira alabe a Jehová. Pedro y Juan van a Samaria. Mire, Pedro y Juan ya dejaron a Felipe, allá está estacionado Felipe predicando el evangelio. Y dice, hermanos, si los oyentes del mensaje predicado por Felipe creyeron y fueron bautizados, versículo 12, en el nombre de Cristo, entonces ellos ya eran cristianos y ya tenían el Espíritu. La Biblia dice, Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Cristo? Ya lo tenemos en el corazón. Lo que aún no había descendido sobre ninguno de ellos, versículo 16, era el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, dice, viene acompañado de las manifestaciones o carismata. Oiga bien, que fue lo que vio Simón y quería comprar. Viene acompañado, hermanos, por talentos especiales
para que nosotros hagamos la obra del Señor. En segundo lugar, vemos cómo los ministros deben someterse a aquellos de mayor estatura espiritual. Dice, Felipe no se consideraba hombre orquesta. Hay pastores que se consideran hombre orquesta, ellos hacen todo. Ellos dirigen, ellos predican el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo también. Tocan todos los instrumentos, son hombres orquesta. Pero Felipe no era hombre orquesta. Por esto mandó a llamar a Pedro y a Juan. De acuerdo con Lucas, los oyentes de Felipe no habían recibido el Espíritu Santo. Mire, cuando ponían las manos no recibía nadie. Pero cuando llegó Pedro y Juan, ellos impusieron manos. Y entonces todo el mundo comenzó a hablar en otras lenguas, fueron bautizados. Entonces la iglesia iba en crecimiento enorme. Sucedió solamente después de que los apóstoles oraron 15 y 16. 8, 15 y 16. Toda la congregación que estaba allí habían sido bautizados porque habían creído. Pero cuando Pedro y Juan impusieron manos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Versículo 17 aún. Pedro confronta a Simón el mago. Felipe no lo confrontó, pero Pedro, que estaba con una autoridad terrible, lo confrontó. Versículos 18 al 25. Jesús no se dejaba impresionar cuando era seguido por las multitudes. Muchos creyentes o muchos predicadores se dejan impresionar, ¿verdad? Pero nosotros no podemos dejarnos impresionar por nadie, porque lo que hacemos lo hacemos para la gloria y para la honra del Señor. Hay gente que le gusta que lo feliciten, ¿va? Qué lindo estuvo ese mensaje y qué lindo estuvo la enseñanza. Y él mismo después hace alarde. No, hombre, si yo lo dije en la predicación. No, hombre, si yo lo dije en el mensaje. Por eso yo. Hay que darle la honra y la gloria al Señor. Amén, hermanos. Jesús nunca se dejó impresionar, mire. Él sabía que muchos de los que iban tras él lo hacían solo por los milagros y porque pensaban que él era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Cuando les mostró que él había sido enviado por el Padre con una misión distinta a la que ellos esperaban, muchos lo abandonaron. Cuando los comenzó a exhortar, agarraron el caminito y se fueron de regreso, ¿va? ¿Y sabe qué les dijo Jesús de Nazaret? ¿Qué les dijo? ¿Se quieren ir ustedes también? A los discípulos, ¿va? A los apóstoles. ¿Se quieren ir ustedes también igual que esos? ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dele palmas al Señor. Y mire qué lindo. Ellos tenían conocimiento pleno de Jesús de Nazaret. Hay que conocer a Dios, hermano, con más profundidad. Conozca a Jesús de Nazaret con más profundidad. Porque muchos lo conocen así, pero superficialmente. Métase. Él dijo, en estas escrituras tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero como muy poco leemos, va. Muy poquito leemos. Muchos lo abandonaron. Un caso muy parecido ocurrió con los samaritanos. Cuando escucharon que Felipe les anunciaba el evangelio del reino de Dios, Hechos 8:12, y veían las señales que hacía, 8:6, entonces creyeron a Felipe. Los judíos anteriormente también habían creído a Juan el Bautista. Pensaban que él era el Mesías y venían a recibir el bautismo que ellos les daría entrar al reino de Dios. Ahora, ¿qué les decía cuando ellos, todos los que creían en el Señor, se iban a bautizar? Juan el Bautista tenía don de discernimiento y él conocía bien la intención del corazón de la gente, ¿va? ¿Y qué les decía? Les decía, generación de víboras. Más de que a mí me digan víbora, yo me enojaría. No sé si hermano Orlando se enojaría. Vos una víbora. Y Juan, hermano, les decía, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Les decía: ingratos, den frutos dignos de arrepentimiento, porque solo iban a bañarse. Así sucede muchas veces, hermano. Cuando vamos a bautizar, ¿va? Hay muchos que se bautizan con propósitos mezquinos y no porque aman a Dios con todo el corazón. Cuando ya consiguen lo que perseguían, no vuelven a la iglesia. Hay que amar a Dios con todo el corazón, iglesia. Dele palmas al Rey de Reyes. Aprendamos. Es que si no me bautizo, no me hacen la ceremonia, pero no volvió. No, hombre, hay que ser sinceros con Dios. Los judíos anteriormente habían creído en Juan el Bautista. Bueno, ya pasé aquí. Y el caso de Simón es el ejemplo más claro que Lucas nos da de la situación de los samaritanos y de la razón por la cual no habían recibido la plenitud del Espíritu Santo. Por eso él dice que también creyó, Simón, ¿verdad? Y fue bautizado como los demás. Pero cuando Pedro y Juan vinieron, declararon que este hombre no tenía parte. Oiga bien, no tenía parte entre los creyentes y que su corazón no era recto delante de Dios. Lo leo el versículo 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Y qué le dijo? Arrepiéntete, ingrato, le dijo, mundano, víbora, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y le siguió diciendo, hermano, ¿qué le dijo? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¡Guau! ¡Qué tremendo, hermano! ¿A quién va a engañar a Dios, va? Nosotros no podemos engañar nosotros mismos. Engañar al cuerpo oficial, engañar a todos. Pero a Dios, nadie. Por eso dice, ¿va? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, de eso va a cosechar. Entonces, hermanos, ya estamos terminando. Estamos terminando. Ahora, ¿por qué fue reprendido tan duramente Simón? ¿No era un buen deseo querer ser usado por Dios para bendecir a la gente? Se nota que hasta se bautizó. ¿Qué pretendía este hombre al querer comprar el don de transmitir el Espíritu Santo con la imposición de manos? Algunos consideran que la trampa estaba en que al regresar los apóstoles a Jerusalén, él siguiera siendo considerado como alguien con poder, ahora con una nueva técnica. Oiga bien, una nueva técnica, ya no con las artes mágicas, sino que al imponer las manos, la gente iba a recibir, ¿va? Al final de la intención de Satanás sería desviar a los recién convertidos hacia el error. ¿Cuántos hay? Aquí termino ya, hermano, porque ya está el hermano listo para la puerta. Ya están los niños ahí. Solo me da un minuto nomás. Dice, al final la intención de Satanás sería desviar a los recién convertidos hacia el error. ¿Cuántos hay que se introducen en las iglesias y aparentan ser cristianos, pero solo para lograr sus malvados objetivos? Está con signos de admiración, con el palito arriba y un punto, y el palito y el puntito abajo, de admiración. Se lo voy a leer correctamente. ¿Cuántos hay que se introducen en las iglesias y aparentan ser cristianos, pero solo para lograr sus malvados objetivos? Tengamos cuidado con los lobos rapaces, que se visten como ovejas, pero por dentro es un sepulcro lleno de huesos de muerto. Dios nos bendiga, iglesia. Dios los bendiga. Gracias te damos, Señor. Dele gracias a Dios.
Gracias por el estudio de tu palabra. No vuelve vacía tu palabra. Nos ayuda a cambiar, a mejorar. Gracias, Señor, por el examen retrospectivo. Un ultrasonido, Señor, en tercera o cuarta o quinta dimensión espiritual para nosotros reconocer a dónde estamos. La unción bendita del Espíritu Santo, Señor, sea sobre cada uno de nosotros en esta mañana. No solamente la bendición para los presentes, sino que también sobre aquellos, Señor, que en otros países, en otras latitudes del globo terráqueo, nos están viendo y nos están escuchando. Para ellos, una bendición.